Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias a los que se están conectando y a los que ya están conectados desde hace un ratico. Bueno, mi nombre es Adriana Báñez Napoli, yo soy la coordinadora de Relaciones Industriales de la Escuela de Ciencias Sociales. Y bueno, primero que nada les quiero dar la bienvenida al webinar Lo laboral en tiempos de pandemia. Eh, Quiero darle las gracias al profesor Jair por su disposición y disponibilidad para dar el webinar. A su vez, quiero explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Va a haber una sección de preguntas y respuestas. Allí podrán colocar las preguntas que tengan para hacerlas al final de la sesión al profesor Jair. Y bueno, a su vez hay un chat en el que van a poder realizar los comentarios que necesiten. Jair, si quieres el pase. Hola, buenos días a todos. A ver si me escuchan por aquí. Si me confirman que nos estamos escuchando, sería muy bueno. Bueno, comenzamos entonces. Primero que nada, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por su tiempo. Gracias por el interés. No puedo dejar de saludar aquí. Veo que hay varias personas conectadas. A muchísimos de los que están aquí los conozco. Otros, pues, no tengo todavía el privilegio de conocerlo. Veo a Astrid, que es de nuestra escuela de Ciencias Sociales, a un muy querido profesor y amigo, Benjamín Clark. Un gran abrazo, profesor. Muchos saludos también. Y, pues, bueno, veo aquí cantidad importante de gente a esta poema sobre esto. El profesor Pedro Vicente Navarro, que entiendo que no está ahorita en el país. También un muy grato saludo. Y todas las personas que se están conectando también, pues bienvenidos. Perdonan que no los nombre a cada uno, pero ya hay varias personas aquí y se nos complica, ¿no? Tenemos un tiempo un poco limitado y creo que el objetivo es bastante ambicioso. Eh, mi propuesta para hacer este webinar, conversado obviamente con Adriana, que me apoyó muchísimo, la gente del CEL también, Rebeca Alegría desde FACE, era un poco eh, tener una visión ya menos instrumental del tema de lo que estamos viviendo con el coronavirus y el impacto laboral, que creo que de eso se ha hablado mucho, y en mi criterio ya quizás seguir hablando de lo mismo es llover sobre mojado, pero siento como una necesidad muy relevante el hecho de tratar en este punto de pausar, de ponernos un poco en perspectiva también con lo que es la expectativa y todos los temores que actualmente enfrenta la gente que maneja el talento humano en Venezuela frente a la incertidumbre por no solamente el tema de la salud y el tema de salud pública que vamos presentando, sino por las consecuencias económicas y lo que puede ser o no la comprometida viabilidad en cuanto al tema de continuar con estas fuentes de trabajo que obvio van a hacer falta para tratar de salir de esta situación una vez que la parte médica esté ya en fase de control, o sea, ya no estemos en propagación, sino lo que yo les comentaba en otros webinars que hemos hecho, tema de fase de control. Entonces, un poco la pretensión del webinar de hoy es poner ese contraste a la vista entre lo jurídico y lo que es la parte gerencial, tratando de incentivar espacios para que podamos de alguna forma analizar lo que son posibles escenarios de sintonía entre la gerencia de recursos humanos y lo que son las herramientas desde el punto de vista de lo jurídico, ¿no? Entonces, básicamente la propuesta del día de hoy, yo voy a tratar de hablar lo menos posible. Voy aquí activando de todas maneras ya mi mecanismo de recordatorio de que el tiempo se acaba, para que no nos vaya a faltar el espacio y poder dejar todo el tiempo posible para las preguntas que ustedes tengan a bien. Me va a ayudar muchísimo Adriana, que además tengo el privilegio de contar con ella como moderadora, y que además se fajó muchísimo en toda esta fase de, de difusión del contenido y de lo que era el ponernos al día con esto, ¿no? Y sobre la cual está montado el esquema, bueno, la que acabo de mencionar, y desde luego entonces partimos de un planteamiento en el cual me gustaría examinar, por lo menos de los puntos esenciales, esta paradoja que estamos teniendo. También revisar el tema
que creo que es importante y que muchas veces no lo tenemos en cuenta, que está asociado con el tema de la obsolescencia jurídica en esta tercera fase. Y ahí tengo pues mis cuestionamientos respecto al efímero de lo descriptivo. Yo una de las cosas que no es en la misma lectura la que teníamos entre el momento en que se supo que esta enfermedad existía y el momento en el que se reconoció formalmente en Venezuela, que ya tenemos la presencia de esta enfermedad aquí, no es lo mismo ese reconocimiento formal a la fase de propagación, que fue lo que ocurrió entre marzo y abril, y por lo tanto tampoco va a ser lo mismo lo que ocurre ahora entre esta propagación y la fase de control, ¿no? Que es un tiempo un poco más largo. Y desde el punto de vista jurídico, lo hemos mencionado en otros webinars, esto comenzó con Mercer en un primer webinar que hicimos donde enuncié esta periodización, no es lo mismo en la primera parte de esta novela, donde hay una cohabitación normativa, y la segunda parte donde tenemos una situación distinta, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso hay un poco que conversar, pero entonces comienza a mostrarse ya, digamos, las costuras de un régimen jurídico que no da para dar respuesta a los verdaderos planteamientos gerenciales, más allá de las circunstancias jurídicas y que son normas no concebidas de forma específica para un escenario de pandemia. Entonces, pues estamos en una circunstancia un poco crítica, transitoria, y eso pone de relieve la obsolescencia jurídica. Sobre eso quiero conversar. Y, por supuesto, también yo creo que el punto de la visión gerencial aquí tiene un aspecto muy rescatable que tiene que ver con las variables de contexto, es decir, con cómo se estaba manejando el aspecto económico y social desde el punto de vista de los recursos humanos en el año anterior, o sea, qué ritmo veníamos, cuáles eran las expectativas, haciendo el ceteris paribus e incluir el tema del COVID-19 para poder de alguna manera atender en qué punto pusimos la pausa y qué es lo que vamos a encontrar posterior a ese 13 de abril. No es que yo tenga una bola de cristal, quisiera, pero no es así, pero sí hay unos posibles escenarios laborales que debemos abordar, y dentro de esos escenarios laborales hacer una construcción de respuesta desde el punto de vista de lo jurídico que acompañen las expectativas de lo gerencial. Y finalmente el tema del cambio de rol de los actores laborales, ¿no? Este, partimos, y yo parto particularmente por un tema de formación, además, que la normativa es la variable fundamental de las relaciones industriales, eso lo dice desde el marco legal. La pregunta es si nos espera el mismo marco legal, si no nos espera el mismo marco legal, esos actores laborales en estas circunstancias. Y esto es un tema que es importante también abordarlo. Y bueno, pues finalmente unas reflexiones finales que va más allá de lo obvio. Entonces, esa es la propuesta, digamos, primitiva de este webinar, que creo que lo que resalta desde el punto de vista más relevante es permitirles a las personas que nos acompañan hoy las herramientas para incentivar el debate, para poder lograr que podamos ir prepararnos a través de otro webinar que se va a llevar a cabo con la Dirección de Posgrado de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, para comentar acerca de esa parte, ¿no? O sea, después de la pandemia, ¿qué vamos a hacer con la situación laboral del país, ¿no? Que es un poco un tema que también es bastante relevante. Entonces, en esta parte de la historia, ¿Aló, pueden escuchar? pues, hay que
Yair, Hay que Yair se está tratar entrecortando tu audio. de Aló, bueno, voy a consultar con el profe Yair porque debe ser que tuvo algún problema de conexión. Aló, Yair, que se está escuchando entrecortado ahorita. Ok, regresé, regresé. Ok, entonces, volviendo, déjeme ver si perdimos el compartir la pantalla. Creo que sí lo perdimos, pero ya lo voy a colocar de nuevo en la diapositiva. Listo. Estamos en el punto en el que quedamos, ¿no? Eh, entonces le decía que de ordinario la visión entre lo jurídico y lo gerencial son visiones distintas de un mismo fenómeno. Lo mismo que ocurre con un administrador, con un contador, con un sociólogo. Cuando abordamos este problema, siempre vamos a tener visiones que son distintas. El tema es que lo jurídico es el marco sobre el cual se desenvuelve el esquema de relaciones de trabajo y por ende de lo que se trata es de lograr esta sintonía. ¿En qué se ha enfocado lo jurídico en esta primera parte? ¿No? Pues obviamente lo jurídico se ha enfocado en los temas que tenemos del lado izquierdo de la lámina, es decir, se ha enfocado en el tema de la suspensión, qué implica suspender, cuál es el alcance de esa suspensión, qué efectos legales trae esa suspensión, implica el tema del teletrabajo, que en el caso venezolano sabemos, no tenemos regulación expresa, tenemos un tema precario, primitivo, que no está pensado en teletrabajo en realidad, que es el tema del trabajo a domicilio, un esquema distinto. Y tenemos obviamente también el asunto relativo al tema de si el COVID-19 es o no es una enfermedad ocupacional, si hay alguna variación en los efectos de la suspensión derivados del decreto de inamovilidad laboral. En estos días lo conversaba con un colega, no quiero hacer mención allí, pero digamos, este tipo de circunstancias jurídicas. Pero mientras nosotros estamos pensando en esto, desde el punto de vista de lo jurídico, tenemos a los abogados que están en otra nota, es decir, a los gerentes, perdón. Mientras estamos hablando de suspensión, el gerente está enfrascado en cómo hacer para continuar con la prestación de servicio, es decir, cómo hago para que las personas que trabajan para mí puedan seguir prestando servicios para mí, porque además hay un compromiso con su gente. Y eso, pues, desde luego, lleva el debate a otro nivel, porque esto nos supone hacer análisis, incorporar algunos retos, es decir, no es tan sencillo como decir, estás suspendido, te quedas en tu casa, no te pago el salario, o sí te pago el salario, o sí te pago algo que no es salario, etcétera, como el tema de decir, quiero que estas personas continúen prestando servicio, más allá de las circunstancias, y no todo es llevable al teletrabajo, como ya sabemos. El miedo de querer ir más allá en un sistema laboral como es nuestro, es decir, cuando usted siente que tiene algo de flujo de caja, quiere apoyar a su colaborador, pero entonces luego está el temor de que esto se convierta en salario, el temor de que esto sea un derecho adquirido, el temor que el día de mañana usted no pueda continuar asumiendo este compromiso y se vea inmerso en una serie de vicisitudes desde el punto de vista legal. Y eh, el gran temor, que creo que es el que más están abordando, sobre todo las estructuras internacionales del punto de vista empresarial, algunas de lo local también ya lo están haciendo, que es el tema, bueno, y si esto se extiende, ¿cómo puedo mantener el barco a flote? Y cada vez que uno piensa en cómo mantener el barco a flote, una de las palabras que sale es el downsizing, es decir, ¿cómo hago para reducir el headcount de una compañía? ¿Cómo hago para que estas personas dejen de prestar servicios para mí en un escenario en el que ya sabemos tenemos inamovilidad laboral? Entonces, y además una inamovilidad laboral, digamos, reforzada, entre comillas, aunque ese no sea el término, pero digamos, ratificada, que fue el término que se utilizó de manera expresa en este escenario, pues que compromete los procesos naturales de toma de decisiones y además en una circunstancia en la cual la Organización Internacional del Trabajo está planteando de manera formal y muy seria que las personas deban continuar preservándose su puesto de trabajo y tratando que tengan un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades. Por allí, digamos, va esta paradoja, que es una aparente contradicción, pero que en realidad terminan siendo, y es la conclusión que coloco en la parte de abajo de esa lámina, dos visiones de un mismo problema, ¿no? Dos visiones frente al fenómeno que arrastra este COVID-19 en cuanto al desmantelamiento de un sistema económico, en cuanto al desmoronamiento
de esta estabilidad laboral a nivel mundial, me refiero, que tenía ciertos escenarios y los cuales la lucha era tratar de reducir el desempleo, por lo menos de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, y ahora estamos viendo cómo dentro de los mismos informes de la OIT se habla como cifra discreta entre 5 millones de personas que perderían el empleo este año y 25 millones de personas que lo estarían perdiendo como una cifra realista, ni siquiera una cifra máxima de peor escenario, porque en estos casos a veces la realidad supera la ficción. Entonces, desde este punto de vista, eh, ¿por qué obsolescencia jurídica y lo efímero, lo descriptivo, ¿no? Aquí, lo he venido diciendo en otras intervenciones anteriores, en otros espacios, que nosotros en esta fase donde ya tenemos un reconocimiento formal y vamos hacia una situación de propagación, hay una cohabitación que se da entre la norma de rango legal que existe en Venezuela y normas de rango sublegal que existen en Venezuela también, normas técnicas que existen en Venezuela y un nuevo escenario que comprime ahora a través de normas de rango sublegal la presencia de una regulación que va a atender el fenómeno de la pandemia, más no así de manera específica el tema laboral. Es decir, hay alguna mención en alguno de sus artículos al tema laboral, pero fíjense que hasta ahora lo que se había producido era una ratificación de un decreto de inamovilidad laboral que ya teníamos, con lo chucuto que lo teníamos, con todas las limitaciones que teníamos, con los mismos errores de los decretos anteriores, porque en buena parte, para no decir la totalidad, conservó la redacción del texto anterior. Entonces, quizá añadió 3 días más de inamovilidad laboral. La inamovilidad laboral anterior vencía de los 3 años siguientes a la publicación del decreto. El decreto había sido publicado un día 28 de diciembre y pues ahora tenemos una inamovilidad laboral que dice que dura hasta el 31 de diciembre. Pero más allá de esta superficialidad y del contexto en el que se genera, que puede dar lugar a algún debate particular, que no es exactamente el foco del foro, lo que tenemos en la parte de la cohabitación es precisamente esta concurrencia de normas, las que hay unas preexistentes no pensadas para una pandemia y las que hay unas normas que se están produciendo, pero que no son todavía específicas para el ámbito de la relación de trabajo, sino que son generales para atender el tema de la pandemia, y dentro de ellas hay una primera rudimentaria, primitiva, obligación laboral o imposición laboral, como se lo quiera llamar. Pero vamos a una fase en la que ya en la propagación el Estado va a atender o va a tratar de provocar el control. Ya sabemos que eso en Venezuela tiene muchas particularidades. No quiero entrar en ese detalle porque nos tendríamos que tomar 3, 4 horas para poder analizar todas estas variables, pero sí creo que en esta fase está el tema de la consolidación de una normativa específica. Y en ese tema de esa consolidación de esa normativa específica que debe surgir, que va a surgir, que necesariamente tiene que producirse, entonces vamos a caminar hacia unos linderos muy distintos. Entonces, ¿qué pasó en esta fase de cohabitación? Bueno, que en mi criterio, y es por eso el tema del webinar, la orientación jurídica se ancló en el tema de la repetición del análisis normativo. De nuevo, la lámina anterior en la que señalábamos cuáles eran los problemas jurídicos principales que estaban involucrados y allí nos quedamos. Allí, digamos, la parte jurídica, todavía usted hoy ve personas lloviendo en preguntas y respuestas de exactamente lo mismo. Si pago el salario, si no pago el salario, si lo puedo despedir, si no lo puedo despedir. ¿Qué pasa si mi suspensión es parcial? Entonces uno les paga, uno no le pago. ¿Cómo hago para pagarle que no tenga carácter salarial? ¿El COVID es una enfermedad ocupacional o no lo es? Si es una enfermedad ocupacional, ¿cuál es la recomendación que nos hace, doctor, para el tema de los implementos de seguridad y salud laboral? Y además, si lo debo o no debo colocar en una notificación de riesgo. Es decir, todas unas circunstancias y creo que ahí es donde viene el problema, que era necesario atender, por supuesto, porque es un fenómeno que no es de común presentación en Venezuela, que estamos trabajando, digamos, desde el punto de vista del sistema de salud pública con muchas contingencias, y ya lo sabíamos, pero no teníamos un escenario, obviamente, de pandemia previsto originalmente, y pues aquí tenemos una circunstancia en la que ahora el COVID nos propone el análisis de una normativa que no estaba pensada para una situación pandémica. Y en esta consolidación, pues obviamente, unos nuevos linderos que van a servir
para el marco de un proceso de toma de decisiones. Y pues obviamente, y aquí quizás la reflexión más importante es que la norma ha sido, es y será el contexto del sistema de relaciones laborales. Es decir, sigue siendo necesario que el gerente entienda qué dice la norma, pero esta norma que está por producirse tiene que primero tomar en cuenta estas necesidades gerenciales y en segundo lugar eh, acoplarse dentro de lo que van a ser unas circunstancias que no son las propias de una respuesta tradicional del derecho al trabajo. Entonces ahí pues creo que es donde está el epicentro de la situación que está por producirse o se está ya empezando a producir. ¿Cuáles son las variables de contexto en las cuales venía el tema de la gestión de talento en el año anterior y quizá a principios de este año? Bueno, desde el punto de vista económico teníamos el tema de la hiperinflación, teníamos el tema de la devaluación, teníamos el tema de la escasez, que venía marcando la pauta en lo que eran las estrategias o productos por parte del talento humano para poder resolver los problemas, ¿no? De gestión de talento. Pero también teníamos una circunstancia bastante particular con la regularidad de los servicios públicos y el fenómeno de la diáspora. Y todo esto, pues, impuso para la gestión de talento humano unos retos significativos. En primer lugar, en materia de captación de talento, porque se hacía un escenario bastante complicado, y también en la retención del talento, ¿no? Y aquí hay que decirlo con total frialdad. eh, ya lo que se pronosticaba para este año 2020 era una desaceleración de la curva salarial. Yo no soy experto en salario, pero obviamente por razones profesionales me toca leerme los informes, uno obtiene obviamente informaciones al respecto y digamos lo que estaba empezando a ocurrir era ese fenómeno de la desaceleración de la curva salarial. En los planteamientos corporativos era, bueno, va a ser un año muy complejo, cómo sobrevivir este tema de la crisis, cómo no perder el talento esencial que no debo perder y cómo recortar los costos que debo recortar para poder transitar hasta un escenario que fuese mucho mejor. Y lamentablemente nos toma esta situación, esta turbulencia, y en esta turbulencia toda esta planificación, que ya sabemos que en Venezuela era muy complejo, porque tenemos todas estas variables económicas previas que no favorecían un esquema de planificación, por lo menos no ni siquiera algo pensado más allá de un trimestre. Eh, y por supuesto esto ahora nos estalla, nos pone un nuevo escenario en la mesa y además nos va a colocar en unos retos muy diferentes para la realidad. Muchas empresas no lo van a poder superar porque no tienen el músculo económico para hacerlo. Entonces, es la parte, creo yo, eh, digamos, que no se puede obviar en los análisis que están por venir. Es decir, para mí el tema hoy no es, y lo digo con toda la frialdad, si usted va a poder pagar o no la quincena siguiente, ¿no? Para mí el problema es ver más allá de la nariz y entender qué va a pasar después del 13 de abril. Pues 13 de abril, que es cuando se cumplen en principio los 30 días de aquel decreto famoso, en mi criterio puede haber cuatro posibles escenarios, puede haber muchos más, digamos, y obviamente uno se pasea por muchos más escenarios, ¿no? Pero digamos, si las cosas medianamente están como están, ¿qué cabe esperar después del 13 de abril? Primer término, el tema, creo yo, el escenario más radical es, bueno, pues hay una extensión por 30 días más de esta situación de casi que confinamiento voluntario. Esto puede agudizar el problema social. Ya las variables las manejan mejor los sociólogos que nosotros para explicar cómo es la realidad actual, el tema de la pobreza, etcétera. Y pues la verdad es que el cuestionamiento sería por qué vamos a un escenario de extensión de 30 días más si lo que nos están señalando es que la situación está en control. Es decir, que supuestamente en Venezuela prácticamente no hay fallecidos y el nivel de contagiados es muy poco. Entonces, si esa cifra oficial corresponde con la realidad, pareciera que el tema debería estar atendido y permitirle al país un retorno a la normalidad, ¿no? Ese sería el cuestionamiento, ¿no? Y aquí estoy jugando un poco a ser digamos, ingenuo, ¿no? Para no decir la palabra y colocarle más bien exceso de edulcorante.
Luego, hay un segundo escenario, dentro de estos 4 escenarios que estamos visualizando aquí en la lámina, en donde podría ocurrir que es una extensión parcial y periódica de periodos mucho más cortos. Eh, Esto no generaría, digamos, la misma problemática de reacción social. Es decir, si alguien dice, mira, vamos a quedarnos una semana más, 2 semanas más después del 13 de abril, pareciera que hay una expectativa latente de que el tema está por concluir, ¿no? Desde luego, esto no va a resolver los problemas del escenario en toda su extensión, ¿no? Aquí, ya ustedes lo saben, hay una situación un poco más blanda, pero daría cierto margen de maniobra, ¿no? Para tratar de avanzar, insisto, suponiendo que lo que se nos ha hecho de conocimiento público, en efecto, coincide con la realidad. Hay un tercer escenario que quizás sea optimista y podría ser un escenario ensayado inclusive después del 13, no es un tema descartable, que tiene que ver con la reactivación parcial y condicionada, y esto pues obviamente involucra a la banca, involucra a instituciones públicas y la revisión de excepciones, porque muy probablemente a priori ciertas actividades no fueron exceptuadas, hay una ley, hay un reglamento que establece los servicios mínimos, que fue, en mi criterio, menospreciado y se hizo un listado, quiero decir, caprichoso, en los mejores términos, de qué actividades sí o cuáles no, es decir, en un sentido muy reducido, y ahora la realidad está imponiendo una revisión de esto. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero por ejemplo un taller mecánico. Entonces, si usted vende productos alimenticios y utiliza un medio de transporte para que eso venga a Caracas, usted nada hace diciendo que el transporte puede ir a Caracas si no le garantiza ese transporte que un desperfecto mecánico en ese trayecto puede ser atendido. Entonces, estas actividades que a lo mejor en un principio no eran consideradas esenciales o no estaban supuestas a la excepción establecida en el decreto, aquel famoso artículo que estableció pocas excepciones, pues ahora sí lo va a tener que considerar, ¿no? Y así por el estilo, hay actividades que a priori no eran consideradas esenciales y que ahora, derivado de la prolongación de esta medida, deberían ser consideradas como nuevas actividades que están en el supuesto de excepción. Entonces, esta reactivación parcial y condicionada podría ocurrir después del 13 de abril, y pues obvio que esto es también una maniobra limitada si no se atiende de forma efectiva el problema de combustible, que es una de las realidades que tenemos actualmente en nuestra ciudad, ¿no? Y en todo el territorio nacional, en realidad. Solo que antes ya estaba en otras ciudades, la capital no lo tenía y ahora lo estamos teniendo. Y luego, pues, el escenario más ingenuo de todo, que es que, bueno, pues superamos la crisis de manera exitosa, más nadie tiene ni un estornudo, y por lo tanto podemos ir a una reactivación total. Y yo creo que esto es una situación que ya está por efecto descartada, porque incluso el Ejecutivo Nacional hizo mención expresa a que en materia de educación no iba a haber retorno, o no era probable que hubiese retorno de la actividad escolar en el año, y que la formación debería continuar siendo a distancia, con todas las limitaciones que esto supone en el tema de navegación de Internet, tecnología, etcétera. Entonces, pues obviamente esto supone unos recursos inexistentes y desde luego, pues un tema de riesgo significativo, ¿no? Ante el COVID, porque esto podría hacer eh, emerger nuevamente el brote, y quizá de una forma mucho más radical, ¿no? Entonces, cualquier escenario de los que están en la parte de abajo de esta lámina, es decir, tanto la R como la T, o sea, la reactivación parcial como la reactivación total, son escenarios, en mi criterio, óptimos, poco probables. Cualquiera de los escenarios que estén arriba pareciera ser eh, probables, ¿no? Hay gente aquí jugando a inventar, no, yo escuché que lo van a poner por 30 días más, bueno, porque básicamente te leíste la Gaceta y alguien te hizo un comentario, pero no porque en efecto haya ya una decisión en principio que haya sido tomada, en particular porque por lo menos si lo ha sido tomada, no lo han hecho de manera pública el conocimiento para todos nosotros. Quiero pensar que lo más probable es que nos estemos bandeando entre la P y la R. Es lo más probable que ocurra. Es lo más probable que ocurra. Y en esos escenarios, entonces, las respuestas jurídicas son muy particulares porque va a depender
de si es P o si es R, qué se va a hacer con las empresas, ¿no? Y qué se va a hacer con las personas que prestan servicio en esas empresas, ¿no? Entonces, bueno, esto va a afectar la operatividad de las empresas, la rentabilidad, la continuación de empresas, que a lo mejor están exceptuadas, pero no tienen las condiciones materiales para continuar con la actividad. Y por supuesto, esto pasa a un problema mucho más trascendente, que es que se va a comprometer la fuente de trabajo, ¿no? El postergar la agonía para las empresas que están en suspensión es prácticamente darle una partida de función, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque no están dadas las condiciones. Y por eso digo, aquí el problema no es que si pago o no pago la nómina del 15 de abril, si pago o no pago la nómina del 30, si puedo hacer un pago parcial. Esto ya no tiene sentido. Es una circunstancia que creo que la lectura jurídica ya dijo lo que tenía que decir. Ya es llover sobre mojado, y ya lo que está en una fase de ejecución, donde lo que está en juego es la preservación de empleo, donde las personas deberían tener un ingreso que les permita cubrir sus necesidades y pues obviamente sea o no sea salario, tenga o no tenga consecuencias los pasivos laborales. Es decir, aquí las recetas van a tener que romper estos grilletes del enfoque tradicional, y donde la distancia entre el punto de partida en el que vayamos a podernos colocar cuando esto pase y la efectiva recuperación del país es lo verdaderamente importante. Y por lo tanto, tanto la normativa debe cambiar como el comportamiento de los actores debe cambiar, y por supuesto todo esto se teje en una situación donde esas paradojas entre lo jurídico y lo gerencial no pueden seguir estando divorciadas, ¿no? Eh, Finalmente, ya para cerrar, eh, me queda un poco de contenido aquí que tiene que ver, bueno, pues con el cambio de rol de los actores. Y la pregunta es, ¿va a ser dentro del mismo marco normativo, sí o no? Mi expectativa particular, pero aquí les hablo con la bola de cristal, porque obviamente nadie en este punto tiene cómo hacer algo de otra manera, es que sí va a haber cambio normativo. Es decir, no creo que vaya a haber cambio en la ley orgánica del trabajo ni nada de estas cosas. Sí, va a surgir un elenco de normas que van a atender de forma especial la circunstancia que estamos viviendo desde el punto de vista de las relaciones laborales, posiblemente con o sin cambio de pauta normativa. Pues va a haber un recrudecimiento de este manejo por parte del Estado, el esquema de relaciones laborales. Es natural que el Estado, ante la inminente circunstancia en la que se comprometen fuentes de trabajo, va a reaccionar, y la reacción no va a ser una reacción flexible, ¿no? Tenemos el caso, pues obviamente, de que el empleador va a tratar de agotar todas las vías para tratar de preservar la empresa, y a través de la preservación de la empresa, pues obviamente la fuente de trabajo, y a través de la preservación de la fuente de trabajo, la mayor posibilidad que el trabajador perciba algún tipo de ingreso en esta fase en la que estamos actualmente. Y pues obviamente el trabajador también va a luchar por preservar el empleo, y también porque el impacto de todo lo que está ocurriendo en su ingreso sea el menor posible. Significa que aquí, en este punto, que existe colaboración entre empleador y trabajador, el trato que el empleador procure hacia el trabajador en esta etapa, y fíjense que estamos hablando de una variable no jurídica, va a marcar la pauta de cuál va a ser el comportamiento que el actor va a asumir frente al empleador, ¿no? En un escenario de discernir entre si aplico lo que dice estrictamente la norma, concebida o no para el tema de la pandemia, o nos manejamos en dosis de solidaridad, como ya ha ocurrido en el pasado. Entonces, aquí van a haber muchos escenarios. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cierre de empresa fraudulento? Yo quisiera pensar que no, pero el escenario está ahí, porque ocurrió también con el paro petrolero. Que va a ocurrir escenarios en los que los trabajadores van a procurar capitalizar la letra pequeña de la ley, digamos, en una situación de grado no consciente con la realidad de las circunstancias, probablemente también, pero va a ser un escenario, de nuevo, muy pequeño, ¿no? En el medio, esta confluencia de intereses contrapuestos, pero en una circunstancia que requiere que los actores se pongan de acuerdo en cómo transitar. Y ojalá que puedan ponerse de acuerdo en cómo transitar, porque la experiencia de que no se pongan de acuerdo la hemos tenido, y bastante. Entonces, ¿qué expectativa? Es decir,
como conclusión, bueno, pues más allá de lo obvio, ¿no? Que tenemos una situación de que podamos un poco debatir también de esta circunstancia. Mi visión del tema es que vamos a una circunstancia en la que va a aflorar el conflicto entre los actores laborales. Uno quiere pensar que no, pero va a aflorar el conflicto entre los actores laborales. Las respuestas jurídicas deben ser creativas para reducir esa posibilidad de conflicto. Y eso va de la mano de lo que cada una de las empresas hagan con sus respectivos asesores legales. Es decir, ya el tema de decir, págale esto así, refléjalo por aquí, no le llames salario, llámale subsidio, agárrate que es un beneficio social de carácter no remunerativo. Esas ya son cosas superficiales que yo lo que creo que lo que dan es cuenta de los límites intelectuales de las recetas, ¿no? Que no están pensando en qué es lo que de verdad tiene, ¿no? Si usted no puede inflar un salvavidas si lo que tiene enfrente es un tsunami, ¿no? Entonces, eso creo que es la invitación, ¿no? A que la comunidad jurídica piense más allá de lo obvio, trascienda ese enfoque descriptivo, criterio ya insuficiente, ¿no? Por lo efímero para poder dar respuesta a los planteamientos, porque la realidad de las circunstancias nos está exigiendo una visión distinta. Y ahí sí comparto y mucho el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo, de Guy Ryder, donde hacían el análisis acerca de lo importante, más allá de que obviamente desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo hay todo un elenco normativo, tanto en convenios como en recomendaciones, para los Estados miembros en cada una de las circunstancias, pero sí creo que allí una de las cosas fundamentales que se dice, más allá de todo esto, el tema es cómo lograr que, digamos, la lesión a los empleos sea la menor posible, es decir, preservemos la mayor cantidad de puestos de trabajo, y cómo lograr que este señor que hoy está impedido en circunstancias de poder prestar servicio, perciba un ingreso que le permita subsistir hasta tanto esto se neutralice. Que el apoyo del Estado es esencial, pues desde luego que lo es, pero es un apoyo que debe ir conforme a un sistema diseñado. Y en ausencia de ese sistema, que es la situación que estamos evidenciando actualmente, pues entonces el patrono debe ponerse de acuerdo con los trabajadores para poder dar respuesta precisa a todas estas circunstancias, para poder fijar los acuerdos con estos trabajadores y poder tratar de estirar el oxígeno hasta ver en qué dimensión de esos 4 escenarios finalmente nos vamos a colocar. Eso era quizá el mensaje que yo quería transmitir. Quiero dejar el mayor tiempo posible para las preguntas y respuestas. Entonces, pues ya cumplido 38 minutos, dejo que las personas que a través de Adriana hayan formulado alguna pregunta en el chat quieran participar, los escucho, por favor, y aquí estamos para debatir, ¿no? Entonces, Hola, Yair. Mira, por acá tienes una pregunta que dice, ¿puede un trabajador negarse a realizar un viaje de trabajo por riesgo a ser contagiado? sí, sí lo puede hacer. A ver, la pregunta es, y aquí vamos al tema normal, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que está en el cascarón, ¿no? La que está ahí recién salida, ¿no? Eh, Cuando uno echa mano a la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral, hay un deber del patrono por garantizar que el trabajador en la prestación de servicios no comprometa su salud ni su vida ni la de las demás personas que prestan servicios en esa entidad de trabajo. No quiero hablar del caso de un viaje en particular, porque ni siquiera sabemos en qué término se va a dar ese viaje, ni para dónde lo piensa hacer, porque además en este momento creo que el tema de la circulación terrestre en Venezuela es bastante restringida, no solo por la escasez de gasolina, sino por las distintas medidas que se vienen tomando. Quiero pensarlo en líneas generales, incluso el ir a prestar servicios al centro de trabajo. ¿Podría un trabajador considerar que está expuesto a contraer una enfermedad que sabemos tiene una tasa de mortalidad que ya supera el 5%, aunque se nos había hablado originalmente que era el 2%? Entonces, en mi expectativa, la norma sí permite,
no solamente al trabajador, sino al delegado de prevención, incluso llevar la paralización de las actividades, ¿no? ¿Qué pienso yo? Que lo que no se debe caer es en los escenarios de manipulación, es decir, yo no pienso ir porque no quiero ir, entonces como no quiero ir, digo que esto pone en riesgo mi seguridad y mi salud, para no tener que hacer esa actividad. Eso es una realidad, pero si en efecto existen circunstancias comprobables que permiten demostrar que el trabajador queda expuesto al riesgo de contraer el COVID-19 por ejecutar la función que le está pidiendo el patrón o el empleador, en efecto el trabajador podría negarse. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿el tiempo de la suspensión se computará para el cálculo de futuras vacaciones y utilidades? Ajá, muy bien. No sé quién pregunta eso. Hace días lo estábamos Frederick hablando, Cabrera. Frederick, mi amigo Frederick. De hecho, hace días estábamos hablando de ese tema. Eh, hace días hubo un foro en el cual estaba un amigo común que es el doctor César Augusto Carballo Mena. Además, en mi criterio, uno de los mejores laboralistas que ha tenido Venezuela. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué surgió de la explicación de César? Bueno, lo que siempre se ha conversado respecto de el tema de la suspensión de la relación laboral y los cambios que se suscitaron con ocasión Está cortándose el audio. de la Ley Orgánica del Trabajo del año Ya. 2012. ¿Aló? Esta ley tiene la particularidad, eso lo hice yo a propósito para no responder. No, mentira. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pueden escuchar al profesor Jair? Voy de nuevo. Entonces, volvemos entonces. Entonces, esta ley, si alguien lo escucha, bueno, si es general, entonces es un tema a través de conexión, ¿no? Si no, ese comentario, o mejor dicho, César afirmó un criterio que además yo comparto, que en efecto la respuesta es que sí se computa para la antigüedad del trabajador o la trabajadora. Es decir, hay una ficción legal en la ley que colocaba esto para el trabajador embarazado, la trabajadora, mejor dicho, embarazada, y pues por supuesto era un supuesto de ficción legal por protección especial, lo que llaman una discriminación positiva. Y entiendo que la orientación original era que esto se iba a extender a los temas de enfermedades y accidentes, bien ocupacionales, bien accidente común. Sin embargo, la redacción final de la norma cometió la variante de colocar esto como un punto y aparte, ¿no? Es decir, ya no refiriendo en los efectos de la suspensión a lo que involucraba los accidentes y enfermedades, sino a título genérico en un párrafo posterior en el que señaló que la suspensión se iba a computar para el tiempo de la antigüedad del trabajador. Y esa es obviamente la respuesta que tenemos hoy en nuestro ordenamiento jurídico. Siguiente pregunta. A la siguiente pregunta. De ser extendida la suspensión, ¿podríamos entrar en un escenario de reducción de personal por causas económicas? Muy bien. A ver, la ley da distintos mecanismos y ahí voy al tema. Me pasa que cuando a mí alguien me habla de esta reducción por razones económicas, yo no me visualizo yendo a la Inspectoría del Trabajo a pedir la aplicación del artículo 148, ¿no? Pero la ley da distintos mecanismos en los cuales, en efecto, permite que se hagan planteamientos. ¿Qué creo yo que va a ocurrir? O sea, mi expectativa respecto de lo que va a ser, digamos, la administración del trabajo es que va a recrudecer, es decir, va a asumir una postura mucho más rígida, menos tolerante y menos concertada. Y creo que en ese escenario, planteamientos en torno al artículo 148 van a estar llenos de obstáculos que no van a permitir que se concreten como se podrían concretar en una circunstancia distinta, ¿no? Porque ya no es un problema de una empresa, ya es un problema generalizado. Entonces, obviamente, esa puede ser
la situación. Entonces, desde el punto de vista estrictamente formal, sí hay un artículo 148 que señala que cuando existan circunstancias que comprometen desde el punto de vista técnico o económico y ponen en peligro la fuente de trabajo, entonces se pueden proponer distintas alternativas ante los trabajadores, estén sindicalizados o no, que es una de las variables fundamentales que cambió esta ley del antiguo artículo 525 de la ley derogada, pero que en definitiva van a suponer una concertación y por lo tanto la administración del trabajo va a intervenir en una instancia de protección de derechos, etcétera. Entonces creo que el saldo al final va a ser que no va a ser un mecanismo viable, que creo que sí va a empezar a ocurrir, que por cuenta propia los patronos van a comenzar a contactar a los trabajadores y el motivo de contactar a los trabajadores fundamentalmente va a ser el de terminar la relación laboral porque no es viable para el servicio. ¿Qué va a empezar a ocurrir? Bueno, nada, a concentrarse aún más en la actividad esencial, porque ya había muchas empresas que lo venían haciendo, pero ahora lo van a hacer de una forma más acentuada y si eso ya no es posible, pues simplemente van a ir a un proceso de cierre. Pero ¿está habilitado el 148? En lo formal, sí. Ahora, en mi pronóstico de lo que vaya a ocurrir en la práctica, creo que va a ser muy poco probable que le den curso a este artículo. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ok. La siguiente pregunta. ¿Puede la empresa dejar de pagar salario, reducirlo y decir que se suscriba al sistema Patria? De Elizabeth Petrelli. Elizabeth, ¿cómo estás, mi querida Elizabeth? Que trabajó con nosotros también en la labor. La quiero muchísimo. A ver, Eli, caramba, lo voy a plantear de la siguiente manera. En la escala tradicional de la Ley Orgánica del Trabajo, hay una serie de principios que son fuente entre nosotros y la regla general parte de aquella tesis, los derechos adquiridos, en la cual, pues, cuando un patrono otorga un beneficio a un trabajador, eso se incorpora al acervo de derechos que tiene este trabajador y por lo tanto, en principio, sobre él recae toda la protección de un sistema laboral en la que está, pues, el principio, como el principio de progresividad, el principio de irrenunciabilidad, el principio de intangibilidad, que ya sabemos cómo fue interpretado por la Sala Constitucional hace tiempo atrás, ¿no? Con un carácter relativo, pero al fin y al cabo existente. Entonces, dentro de este parámetro original, en un escenario de cohabitación, digamos, de normas que están concebidas previamente, pero que no están diseñadas para la pandemia, a nadie se le ocurriría llevar a cabo una medida que pueda ser interpretada como una desmejora de las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, ese escenario, en mi criterio, no se puede seguir revisando del modo tradicional. ¿Dónde están las ligerezas? Bueno, la ligereza está en un empleador que dijo, mira, el 13 nos mandaron para la casa, pues todo el mundo para la casa, frente a la angustia de las circunstancias, el día 30 resuelvo hacer un abono de un pago, pero ese abono en pago equivalente a lo que hubiese sido tu segunda quincena, por ninguna parte tenemos ningún instrumento en el que aclaremos si en efecto es o no es el pago del salario. Si es un pago que no tiene carácter salarial porque no hay prestación de servicio y por lo tanto no te estaría desmejorando porque voy a continuar. En un escenario de suspensión, donde no hay prestación de servicio y el patrón no está obligado a pagar el salario como consecuencia legal, normal, más allá de alguna interpretación un poco enrevesada respecto al tema de la inamovilidad laboral al respecto, que por ahí tuve conocimiento hace unos días, en líneas generales, digamos, que el patrono resuelva hacer un pago que no tenga carácter salarial, que no sea equivalente al 100% de lo que devengaba el trabajador cuando había una relación efectiva de prestación de servicio, en mi criterio, sí es viable. El patrono puede invitar a que el trabajador se inscriba, que es la segunda parte de la pregunta, en el sistema de Patria o lo que sea. No lo puede obligar. Lo puede invitar, pero no lo puede obligar. Si el trabajador no quiere, Oh, por decisión lateral del trabajador. Y, por supuesto, que si el trabajador está inscrito y el patrono también se inscribe en el portal, logra inscribirse en el portal, creo que esa es la expresión correcta, y transitar hacia un tema de pago a través de esta ayuda ofrecida por el Estado para las pequeñas, medianas empresas y los comercios, esto, pues, bienvenido desde el punto de vista de que es un mayor ingreso
que va a tener disponible el prestador de servicio para atender sus necesidades. Pero, digamos, en un escenario de suspensión de relación laboral, no hay obligación de pagar el salario ni obligación de prestar servicio. Si el patrono quiere hacer algún pago y ese pago no quiere que tenga carácter salarial, pues obviamente debe ocurrir a su abogado de cabecera para que le explique la mejor manera de instrumentarlo y poder allí resolver cómo hacer el pago para que el día de mañana no sea considerado salario, no sea considerado un derecho adquirido, y por supuesto esto implica entonces la elaboración de todo un documento que explique en qué términos se va a hacer ese pago y por qué hecho se está haciendo el pago, porque además una de las cosas que es muy importante dejar claro es que no se está haciendo porque sea consecuencia de la prestación del servicio. La siguiente. ¿Los autónomos, las personas que viven de honorarios profesionales, podrían tener algún respaldo ante esta situación? El que le dé el Estado, porque el que trabaja por cuenta propia sabe bien que el esquema, salvo que haya estado cotizando al Seguro Social como trabajador independiente, es que él está al margen de la protección del derecho al trabajo en prácticamente todos los escenarios. Entonces, este tipo de situaciones, o sea, él no tiene un empleador a quien pedirle o exigirle el cumplimiento de ninguna obligación. Creo que ahí, fundamentalmente, si esta persona digamos, no está en una relación de dependencia, de subordinación, un régimen laboral reconocido en los términos concebidos en la Ley Orgánica del Trabajo, no hay a quien exigirle esto que no sea el Estado, y por lo tanto la ayuda que el Estado está planteando es una ayuda a través de un tema de un carnet, a través de un registro, un sistema digital. Esa es la única circunstancia que tiene, amén del sistema de seguridad social, que ya sabemos en las condiciones en las que estamos. Perfecto. Perfecto. De Elizabeth Petrelli, si la empresa tiene trabajadores outsourcing, ¿puede prescindir de su servicio? Ok, ahí habría que revisar en qué condiciones fueron contratadas estas personas. Recordemos que el tema de la tercerización en Venezuela está satanizada a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Se presume que toda tercerización es ilícita, salvo por el contrario, y pues la verdad es que estos esquemas de outsourcing funcionan con criterio, en la mayoría de los casos, en demasiada cuerda floja, para decirlo de la forma más bonita o gerencial, porque desde el punto de vista de lo jurídico, la mayoría de estas empresas están haciendo una actividad que a mi criterio puede ser considerada ilegal, ¿no? Entonces, habría que revisar el documento para poder saber exactamente qué está ocurriendo, pero en los casos en los que está permitido la tercerización por ser considerada lícita, hay que ver en qué términos se pactó ese acuerdo de tercerización para poder saber si se puede o no prescindir del contrato. Ok. Bueno, Corina Castro pregunta, ¿qué medidas pudiera tomar el Estado y el patrono que se han sido medidas efectivas en otros países? Bueno, el punto de partida, Corina, un abrazo grandote. Corina también, estudiante de Relaciones Industriales de UCAP, graduada, muy buena profesional. Eh, el tema, Corina, fundamentalmente es que, wow, ¿cómo lo pongo? Lo principal, que es lo que tiene que ocurrir, es lo que nos ha venido recalcando la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros estamos en un esquema donde el diálogo y la concertación social, bajo un reconocimiento tripartito, es esencial para poder fijar líneas de acción común entre los distintos actores del sistema de relaciones laborales. Entonces, la primera medida es que puedan sentarse trabajadores, empleadores y gobierno. Si eso ocurre, entonces hay una triple dimensión de un problema y por lo tanto, bajo un escenario profesional de cómo alinear esos intereses que están contrapuestos, llegar a un mínimo común a partir del cual se pueda construir un recetario. ¿Hay medidas efectivas? Bueno, ya hemos visto en Europa hay países donde no está permitido el despido por razones económicas. Nosotros ya tenemos una movilidad laboral aquí, pues esto no era necesario. Sin embargo, tuvimos ya una ratificación de una movilidad laboral. En el caso chileno, están pagando una proporción del salario, no el 100% del salario, pero lo están haciendo, entiendo, sobre la parte fija del salario. Ahora no recuerdo, pero fue la información más reciente que tuve, no sobre la totalidad. Entonces, estas personas que vengaban comisiones o salario variable, que era el verdadero componente principal de su compensación, están resultando afectadas. Pero además, el Ministerio de Trabajo de Chile emitió 3 dictámenes bastante importantes, ahora recién en el mes de marzo,
sobre el tema del COVID-19. Creo que eso es importante porque por lo que aportan desde el punto de vista jurídico a la materia laboral, es un tema muy bien elaborado, pero además porque tienen una serie de situaciones contundentes, lo mismo Colombia, Perú, es decir, sí hay experiencias en otros países que se pueden incorporar, pero que requieren del examen de la viabilidad. Porque lo otro es copiar y pegar una norma que viene de fuera y tratar de aplicarla a un sistema normativo que tiene características particulares, ¿no? Nosotros ni siquiera nos pudimos alinear con Mercosur, mucho menos hemos tenido una normativa laboral que sea, digamos, compatible con parte del recetario disponible actualmente. Pero el punto principal es que los actores se sienten, Corina, y si los actores se sientan y pueden llegar a un mínimo común, allí sí se pueden tomar en cuenta propuestas que en otros países han dado resultados y que sí se puede incorporar a Venezuela. Ok, perfecto. De parte de Leonardo, una empresa exceptuada para poder laborar con un staff activo por medio de teleworking puede discriminar entre trabajadores suspendidos o no, incluso el trabajador pudiendo prestar sus servicios perfectamente desde el domicilio, desde su domicilio. Leonardo Salas, querido amigo, ex trabajador de la labor, toda consulta genera honorarios, Leo. No, mentira. Leo, mira, para decirlo mal y rápido, en algunas circunstancias sí podría, si la causa de discriminación es objetiva y verificable, sí. Ahora, el que simplemente el patrono resuelve que unos sí, otros no, a capricho, desde luego sería violar el principio de igualdad y no de discriminación de la ley. Ahora, hay muchas otras recetas para poder sortear, porque habría que también determinar por qué no podrían prestar todos servicios si está la capacidad técnica allí, ¿no? Es decir, estamos hablando que son personas que están preparadas para prestar servicio a distancia, que pareciera tienen los recursos para hacerlo, es decir, tanto el tema tecnológico como el tema de la navegación de Internet están allí, que el tipo de función que están llevando a cabo se corresponde con algo que se puede llevar desde un lugar distinto del lugar de la entidad de trabajo, no habría en principio una razón para decir por qué unos sí o unos no, pero habría que resolver examinando si existen causas objetivas para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Si no las hay, la respuesta es si es discriminación. Si las hubiere, y podría haberlas, la respuesta es que no sería discriminatoria. Perfecto. Ahora de parte de... Ok. Me parece que las interpretaciones libres de la suspensión con vista de los artículos 73 y 181 de la LOT, ¿cree usted que podría generar un ambiente de conflictividad laboral entre las partes de la relación laboral? Bueno, las interpretaciones libres siempre van a ser interpretaciones libres, ¿no? Y eso es lo que las caracteriza, que son libres. Y desde luego que sí puede llegar a un punto de tensión. Ahorita no lo estamos viendo porque en este primer capítulo ha habido un exceso de solidaridad y eso ha sido favorable. Pero aquí hay una circunstancia sobre la cual otros países tomaron una receta distinta, ¿no? Me refiero al tema de los incentivos fiscales. Nosotros lamentablemente, al no posponer el tema del pago del impuesto sobre la renta, terminamos de golpear el flujo de caja ya comprometido de las empresas que hacen vida en el país y esa solidaridad inicial ahora está en proceso de revisión. Entonces, desde luego, esa interpretación, no sé qué tan libre, después del 31 de marzo, puede llevar a escenarios de conflicto. Desde luego que sí lo puede llevar. De hecho, entiendo que las inspectorías del trabajo están prestando servicio fundamentalmente por el tema de los procedimientos de amparo por violación a la inmovilidad laboral en cuanto al tema de despido, traslado, desmejora, ¿no?, de los trabajadores. Perfecto. ¿Qué sugerencia podrías tener para aquellas personas que trabajan en recursos humanos para poder mantener las actividades mínimas activas o sea, de ser necesario de su operatividad de cara a los trabajadores y que los puedan ver como unos aliados y no como los malos? Hola Eugenia. Esta pregunta es de Eugenia Linares, a quien quiero muchísimo. Trabajo hasta hace muy poco con uno de mis clientes. Fíjate, Eugenia, la pregunta que tú haces obviamente es muy compleja, ¿no? Es inevitable, tú no puedes controlar la percepción que el trabajador tiene del patrono. Puedes trabajar en arrojar elementos objetivos de convicción para que un trabajador tenga claro
que el patrono está tratando en el mayor grado de transparencia posible de continuar, especialmente por la actividad de la empresa en la que está trabajando ahorita Eugenia, que está exceptuada del tema de la suspensión. Ahora, qué es lo importante? ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, Aló, Yair, ¿escuchas? dicen unos sí van a suspensión, otros no van a ir. Yo colocaba en un webinar reciente el ejemplo de un restaurante. Un restaurante posiblemente usted pueda pedir comida para llevar, pero el mesonero no hace nada ahí. Entonces a lo mejor el mesonero tiene que ser suspendido. Pero hay una situación objetiva que es de fácil identificación. No siempre las empresas están blanco y negro, ¿no? Como el ejemplo que estoy colocando. Pero lo que sí puede hacer la gestión de talento humano es, más allá de fijar cuáles son esas actividades mínimas necesarias para la operatividad, este, eh, arrojar, digamos, con mayor transparencia, la mayor transparencia posible, cuáles fueron esos criterios objetivos que se están tomando en cuenta para poder llegar a esa decisión que se está tomando. No va a disminuir el grado de angustia, no va a disminuir el grado de incertidumbre. No es que el trabajador no entiende, es que muy probablemente la respuesta que está recibiendo no es la deseada. Entonces, porque de alguna forma lo perjudica, lo afecta, etcétera. Pero obviamente va a depender de cómo has construido en esa gestión de talento la confianza para que ese trabajador, digamos, se entregue a una realidad que se nos impone a todos, y albergue, digamos, dentro de su anhelo, el que esta situación va a recorrer la normalidad y que la empresa está haciendo lo correcto para poder ir transitando las distintas etapas que estamos viviendo. Ok, perfecto. De parte de Bernardo García dice, gracias Yair, me gustaría tu opinión sin alguna bola de cristal acerca de Venezuela, que ya venía en caída el empleo, los sueldos entre otros, y ahora el coronavirus, el COVID-19. ¿Consideras que tus escenarios realistas en un país sin combustible, de dólar paralelo por el cielo y un Estado que no reacciona, para dónde va el país frente a todos estos escenarios? Hola Bernardo, gracias por tu pregunta. Ayer me decía una gerente de recursos humanos que quiero muchísimo, no la veo hoy aquí en el webinar porque creo que está bastante atorada con todo el trabajo que tiene, que ni siquiera hemos podido conversar. Nos habíamos ofrecido conversar y no hemos podido. Eh, Caramba, una de las cosas me decía que se sentía muy triste por esto mismo, porque tiene una expectativa como que el país, bueno, pues prácticamente nos lo borraron, ¿no? Las circunstancias, quiero decir, que nos ha tocado vivir desde el punto de vista de la crisis económica, ahora el tema de COVID, las secuelas que esto va a dejar desde el punto de vista de lo económico y lo social, que van a ser muy relevantes. Eh, ¿Para dónde va el país? Bueno, yo pienso que cuando un país ya está en la situación en la que nosotros estábamos y se suman situaciones de estas, eh, por ahí dicen los economistas que nunca se toca a fondo, pero qué sabroso va a ser cuando se acabe todo lo malo y podamos reconstruir, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a hablar el día jueves en un webinar muy particular que se va a llamar ¿Y después de la pandemia qué? No me quiero calcular de reconstruir y de hacer cosas formidables, ¿no? Yo pongo ejemplos, y voy a poner el ejemplo que más nos toca a todos los que estamos en este instante conectados aquí. Esta iniciativa, este webinar, a través del CEL, y el CEL está teniendo un pico de trabajo formidable en este tipo de plataformas de formación a distancia, precisamente por un contexto que nos impuso a aprender y empujó a buscar unas nuevas alternativas y unas nuevas soluciones. La Universidad Católica Andrés Bello, que sabe que el país está desmoronado, que sufre de los embates económicos de este desmoronamiento, que sabe que no hay combustible para que lleguemos a Montalbán, y que sabe que tenemos aquí problemas de servicios eléctricos, de muchas circunstancias que nos colocan en una posición desfavorable, y menos aún hacer una clase presencial en un escenario de COVID-19. Bueno, se reinventa, y se reinventa, yo creo que para orgullo de todos los que formamos parte de esta casa de estudio, y nos da la alternativa. Y de verdad que felicito a la gente del CEL porque ha hecho un buen trabajo. A mí me llena de orgullo ser cabista en un momento como este, porque veo que estamos haciendo un trabajo espectacular. Y esto mismo empieza a ocurrir en algunas empresas. La gente comienza a reinventarse y comenzamos a avanzar hacia escenarios en los cuales veníamos bastante rezagados respecto de otras sociedades.
Entonces, ¿qué creo yo? Sí, está bien, es humano sentirnos mal, es cierto, el país está muy, muy, muy lesionado, muy lastimado en la parte económica, pero también un país que tiene una profunda capacidad de salir adelante, de reinventarse y de dar nuevos pasos hacia la construcción de algo mucho mejor. Y yo pienso en particular que eso va a ocurrir en Venezuela. Como estoy convencido de eso, creo que lo que tenemos que prepararnos los profesionales es para desde ya estar listos para eso que va a ocurrir, que va a ser ese reflorecimiento de las cosas. Nada es continuamente destructivo de manera infinita, es decir, llega un punto en el que ya no tienes más nada que destruir y por lo tanto a partir de ahí comienza una fase de construcción. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay que es prepararnos para eso que va a venir, que en mi criterio va a ser formidable. Perfecto, Yair, muchísimas gracias. De parte de Betsabe Hernández, ¿puede la entidad de trabajo durante esta pandemia otorgar vacaciones vencidas a los trabajadores? Ay, el cuentico de las vacaciones, ese se me olvidó ponerlo ahí en la lámina, pero sí, sí. A ver, Betsabe, para darte respuesta al tema, hay un triple problema con el tema de las vacaciones, ¿no? Eh, ya en el paro petrolero hubo un pronunciamiento de la consultoría jurídica del Ministerio de Trabajo con un dictamen en el cual dijeron que eso no era un mecanismo válido. No quiero caer en las argumentaciones específicas de esto, me voy a reducir quizá a las conclusiones fundamentales. Si un trabajador tiene vacaciones pendientes y te está pidiendo disfrutar las vacaciones pendientes, no hay razón para que tú no te pongas de acuerdo con ese trabajador en que las disfrute. Ahora, en una circunstancia en la que todos los trabajadores sospechosamente de una entidad de trabajo piden vacaciones al mismo tiempo con ocasión de la pandemia, la Inspectoría de Trabajo no se chupa el dedo y te va a decir, epa, que estamos pasando por la misma circunstancia del tema del paro petrolero. Hay un patrono buscando descargar pasivos laborales y hacer quemar el tiempo de la pandemia como parte de un disfrute de vacaciones, que no es un disfrute como tal, porque no hay un disfrute efectivo, y por lo tanto lo más probable que tengas posterior a esto es que alguien te pida que esas vacaciones estén sujetas a revisión o a repetición, mejor dicho, que ya terminó en la ley. Yo creo genuinamente que el mandar a todo el mundo de vacaciones para su casa es una medida que violenta el propósito de la Ley Orgánica del Trabajo en materia de vacaciones, en el contexto COVID-19 en el que estamos actualmente. Perfecto, Yair, muchísimas gracias. Elizabeth Petrelli pregunta, ¿puede la empresa negociar con las personas mayores de 60 años para no tener más relaciones laborales con ellas de manera que no sea un riesgo para la empresa? Wow, Elizabeth. Y además que ella pone negociar entre comillas y riesgo también. A ver, eso podría ser considerado en un momento violación del derecho a igualdad, principio de igualdad y no discriminación. Es decir, tú por una parte, sí, en efecto, en materia de relaciones de trabajo, las partes pueden de mutuo acuerdo finalizar una relación laboral sin que esto implique que se está violentando el decreto de inamovilidad, en este caso en particular, o el régimen de estabilidad establecido en la ley, ¿no? Y los términos de esa negociación, pues obviamente son términos que se pactan entre patrón y trabajador en cada uno de los casos individualmente considerados. Pero como política organizacional, llevar a cabo la medida tan cruda en los términos que lo estás planteando, es decir, me saco a las personas de la tercera edad porque no quiero riesgo en mi empresa, sería discriminatorio del derecho violatorio del principio de igualdad y no discriminación por razones de edad. Aló, Yair, ¿escucha? Sí, Ah, perfectamente. ok, perfecto. La siguiente pregunta dice, si la empresa antes del COVID-19 no estaba en buenas condiciones y si situación actualmente se agravó viéndose comprometidos el pago de los trabajadores, ¿cómo puede afrontar la empresa este caso cuando existe una inamovilidad laboral? Bueno, lo primero para nuestro espectador anónimo es, en primer término, digamos, si la empresa está, hay que responder si está en una actividad de suspensión o no. Si la empresa está suspendida, en este momento no hay prestación de servicio, no hay pago de salario, ¿ok? En primer lugar. Ahora, es que a pesar de esto, necesito irme a un proceso de reducción de personal, vas a tener que asumir un escenario de negociación con los prestadores de servicio, comenzando por prescindir de estas personas que para ti no son esenciales, y en ese acuerdo de negociación vas a tener que desembolsar un dinero y afectar tu flujo de caja, desde luego. Si eso te permite reducir y tener algo más de oxígeno pensando en el mediano y largo plazo, perfecto. Ahora, si eso hace que es inviable la continuidad de la empresa y simplemente vas a transitar a un escenario de finalización de la actividad organizacional, entonces pues
probablemente te coloque en un escenario en el que vas a ir reñido con el artículo 149 de la ley y podrías estar entonces en una circunstancia en la cual el Estado vaya a tener un rol protagónico en lo que es regir el destino de esa organización a través de los trabajadores en el mediano o largo plazo. Entonces, volviendo al tema fundamental, o sea, ¿qué hago con la inamovilidad? Bueno, muy complejo. ¿Qué hacer con la inamovilidad? Eh, me parece que obviamente la inamovilidad es un escenario muy rígido. En este momento, con el COVID-19, es la respuesta, palabras más, palabras menos, que están dando muchos países con términos distintos, ¿no? Prohibición de despidos por razones económicas, etcétera, o sea, como tú lo quieras llamar, pero la verdad es que una situación prolongada te va a llevar a cualquiera de estos escenarios, o bien negociación para reducción de personal, y en esa negociación, obviamente, la finalización no es por despido, sería por voluntad del trabajador, así lo deberían plasmar una vez que se haya alcanzado el acuerdo, y eso implica pues desembolsar cantidades. Ahora la pregunta es, ¿qué tan probable es que un trabajador esté dispuesto a perder su puesto de trabajo, ¿no? En un escenario como el que colocamos en la lámina de las tres escaleras, ¿no? Vimos que ese era uno de los puntos focales del trabajo. Perfecto, Yair. Ahora de parte de Marianela Carrera, a las personas que no estén activamente trabajando home office, ¿puedo suspender sueldo hasta volver a la normalidad de sus actividades y pagar mientras una prima social que no genere pasivos laborales? Sí, lo importante, acuérdate que si estás en una situación de suspensión de relación laboral, el patrón no paga el salario, el trabajador no está obligado a prestar servicio. Luego, si tú vas a implementar un mecanismo distinto de subsidio, ayuda económica, o como tú lo quieras llamar, para tratar de paliar la situación de los ingresos de los trabajadores, lo puedes hacer, pero tienes que documentarlo de la manera correcta. Eso es especialmente delicado porque en Venezuela nos encanta ejecutar las decisiones sin instrumentar las relaciones de trabajo. Entonces, cuidado porque entonces hay gente diciendo, no, no, eso que yo te pagué no es salario porque no es prestación de servicio, pero pagaste un monto exactamente igual al salario en la misma fecha que pagabas el salario y por lo tanto están dando los indicadores de que tú continuaste pagando el salario. Entonces, es un tema que hay que atender en medio de las realidades y es generar una cultura de aprender a documentar las obligaciones laborales y cuando hay beneficios que son extra jurídicos, es decir, o sea, que son extralegales, me refiero, o sea, que su fuente no es heterónoma, sino que es una fuente autónoma, en este caso una liberalidad del patrono, saberlo documentar de la forma correcta es esencial para evitar inconvenientes a futuro. Perfecto. Ahora bien, sin apelar a la bola de cristal y entre los escenarios futuros, ¿cuál cree usted que debe ser el primer aspecto laboral en ser reglamentado? Yo diría dos. El primero tiene que ver con una mejor definición de cuáles son las actividades que están sujetas o no a la suspensión de las relaciones de trabajo. Creo que esa primera aproximación fue insuficiente. Y el segundo, el tema del teletrabajo, porque en Venezuela no tenemos normativa al respecto. Ok. Fátima Damata pregunta, ¿puede aclarar si alguien que estaba de vacaciones antes de la declaración de la cuarentena social se le interrumpe o se le debe interrumpir esas vacaciones? En mi criterio, sí se quedan interrumpidas las vacaciones, hay un escenario sobrevenido en el cual obviamente esta persona no está continuando ya en ese cómputo de disfrute de vacaciones. Perfecto. ¿Aló? Sí, sí, Ah, ok, adelante. perfecto. Elizabeth Petrelli pregunta, si la empresa tiene un buen seguro para sus trabajadores y si una de esas personas muere a causa del COVID-19, ¿la empresa tiene la responsabilidad de indemnizar a la familia o colaborar en el proceso o solo puede lavarse las manos? La empresa nunca puede lavarse las manos porque en materia de COVID-19 lo primero que hay que resolver es si existe o no esta enfermedad como consecuencia de la prestación de servicio, si es o no una enfermedad ocupacional. Y atendiendo al tema de si es o no una enfermedad ocupacional, viene por allí entonces las derivadas de hablar de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Entonces habría que ver qué hizo, qué dejó de hacer la entidad de trabajo más allá de tener una póliza de seguro. Entonces aquí hay muchas cosas que analizar, ¿no? De todas maneras, este es un tema mucho más complejo. Habría que ver el caso específico para saber exactamente qué ocurrió, porque no es así tan sencillo como que tengo una póliza y alguien se murió. No, es un tema mucho más complicado, porque el primer
punto es discernir si en ese caso en concreto se trataba o no de una enfermedad ocupacional. Examinar es el tema de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva, en este caso el empleador y su cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. Perfecto, Yair, mil gracias. Romeo pregunta, quisiera saber si ya sea por trabajo remoto o en oficina, si todo va volviendo paulatinamente a la normalidad, los patronos pueden reducir el sueldo o los bonos que ya recibía su personal. A ver, la reducción de salario en este escenario de cohabitación, que creo que es uno de los escenarios que tenemos que ver con un poquito más de menos rigor jurídico, obviamente no es un escenario permitido, puede ser considerado una desmejora. Si yo estoy prestando servicios, estoy cumpliendo mi jornada igual y me van a pagar menos por el trabajo que yo antes llevaba a cabo, para la ley orgánica del trabajo, eso es una desmejora. Ahí le quedan dos alternativas al prestador de servicio. Dar por finalizada su relación laboral por justa causa, o ocurrir a la Inspectoría del Trabajo y dar inicio a un procedimiento por desmejora. Hay una sentencia vieja, no de ahorita. Las vi yo cuando estudiaba con el profesor Benjamín Clara hace tiempo, y no quiero decir los años porque ruedan su cédula y la mía, que asomaron dos criterios sobre la materia. Hoy el escenario particular en este tema se mueve en torno a que si usted no da por finalizada su relación laboral, aún así puede demandar esas diferencias a posteriori. Entonces, por supuesto, estamos hablando de decisiones que se producen antes de la pandemia. La última decisión de la Sala de Casación Social a la cual yo tuve acceso es de mediados de marzo, es la decisión número 36. Sabemos que la página del Tribunal Supremo de Justicia no estaba operativa desde finales de enero. Y la verdad es que la última decisión no tiene que ver con este tema tampoco, ¿no? Pero lo que quiero decir es, desde el punto de vista de lo que ha sido el criterio que ha venido desarrollando el Tribunal Supremo de Justicia en la materia, uno puede estar de acuerdo o no, eso es otra variable. Por ahí un abogado muy amigo hace días conversaba conmigo, me planteaba lo que había escuchado una vez a viva voz del fallecido profesor, el doctor Rafael Alfonso Guzmán, respecto a este tema, porque consideraba que podía haber una vulneración del principio de la buena fe en el contrato de trabajo. Eso es discutible, de hecho lo conversamos de manera bastante importante, pero lo que sí les puedo decir es que en mi criterio en particular, ¿puede dar por finalizar su relación laboral? Sí, exigiendo el pago doble, suponiendo que en efecto es una genuina desmejora. Ahora, si a mí un empleador me dice, oye, mira, yo voy a trabajar de 8 a 12, porque en el municipio en el cual estamos prestando servicio, a partir de las 2 de la tarde no se permite la circulación, y pues nosotros vamos a cerrar a las 12 para que ustedes se puedan ir a sus casas, etcétera. Y yo ahora voy a ganar la mitad de lo que ganaba, pero estoy trabajando la mitad del tiempo que estaba prestando servicio, mi criterio es que no hay una desmejora como tal, porque la jornada se redujo a la mitad y hay norma expresa en la que usted puede reducir el salario proporcionalmente a la duración de la jornada, y no es una desmejora en sí. Pero, de nuevo, hay que ver exactamente en qué escenario en concreto estamos conversando. Pero esa es una realidad. Ahora, después la ley dice muchas cosas, ¿no? El que interpreta de manera simple y ramplona la norma te va a decir de inmediato, sí, si hay una desmejora no lo puedes hacer. Ahora, depende en qué términos está concebido y qué es lo que está causando la reducción de ese ingreso. Bueno, la profe Astrid Aguiar pregunta, ¿considera que las medidas fueron tomadas de manera tardía, que pudieron haber hecho las organizaciones ante el anuncio de la cuarentena? A ver, Astrid, ¿cómo estás? Por cierto, sígala en YouTube, que tiene un canal ahí fenomenal. Astrid, nosotros tuvimos conocimiento, como toda la humanidad, a finales del 2019 de que esto existía. En ese momento nace para mí una primera fase, que es la fase entre que tuvimos conocimiento de la situación y, en efecto, tenemos el reconocimiento formal que en Venezuela ya hay casos.
la mayoría, no voy a hablar del Estado, la mayoría del empresariado en Venezuela lo obvió. Es decir, sabía que estaba ocurriendo, lo sentíamos casi genuinamente como una situación muy lejana, cuyo impacto en teoría no teníamos por qué percibir. Y quizá la lectura fundamental o inicial en la mayor parte de las empresas es, bueno, si China está en esta circunstancia, pierde Producto Interno Bruto, entonces la economía puede entrar en una fase de recesión mucho más importante. Estados Unidos ya se había hecho una estimación de que iba a bajar del 2,4 al 2,1% su Producto Interno Bruto este año. Siendo un año electoral era una situación un poco incluso particular, y entonces uno dice, bueno, esto es la circunstancia de las principales economías del mundo, pero no se sentía, por lo menos no fue la impresión que tuvimos nosotros en este primer trimestre, que era un escenario que nos iba a afectar, ¿no? Eh, no como en efecto nos está afectando. Eh, la reacción fue tardía. Yo no creo que haya sido tardía en sí. Ahí creo que no fue exactamente tardía, pero sí que muchas empresas no hicieron lo que pudieron hacer, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Nosotros en la Labor teníamos un producto que es el plan de contingencia por el coronavirus. Y cuando nosotros planteábamos estos escenarios, los clientes nos veían como una especie de, bueno, pues tú de verdad estás creyendo que esto va a pasar. Yo, sí, creo que eso va a pasar. Y obvio que en esa fase no, o sea, la gente no entendía lo prioritario que era atender a esta contingencia antes que estallara. Y por eso yo digo, una vez que ya se hizo el reconocimiento formal, ya el problema no puede ser, ay, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente lo que no hiciste ya no lo puedes hacer. Entonces vas directo a esta fase 2 entre el reconocimiento y la propagación, que es para mí la que termina en el mes de abril. Luego vas de una propagación a una, en teoría progresiva, situación de control. Entonces, claro, ya entrando en fase 3, yo no creo que estamos de forma tardía. Obvio, tenemos una realidad muy compleja en Venezuela. Lo que creo que las empresas venezolanas, en su mayoría, no le dieron la debida importancia a esta situación, y por lo tanto esa previsión en la gestión falló un poco. Hay otras empresas que por ser multinacionales estaban en contacto con otras realidades y entonces sí tenían mucha más cercanía y sensibilidad al tema, pero digamos no pudieron contar con el apoyo para tomar las decisiones. Entonces no creo que es tan tardía en particular. Ahora, que hay muchas cosas que se pueden hacer hoy. Por supuesto que hay muchísimas que se pueden hacer hoy y hay muchas que se van a poder seguir haciendo, y precisamente por eso la importancia de alinear lo jurídico con lo gerencial, y además pensar en escenarios posteriores a la pandemia en lo que implica el tema de seguir adelante, ¿no?, con la actividad. Bueno, Jair, ya hay que ir cerrando, pero quedan tres preguntas pendientes. Lo que Y bueno, vamos a hacer es que podemos hacer una publicación desde las redes de la escuela, dando respuesta a las tres preguntas. Las redes de la escuela son CS Sociales UCAP, en Instagram y en Twitter. Allí, a la brevedad posible, con tu apoyo, Jair, y aquí te lo solicito, estaremos dando respuesta a las tres preguntas que quedan. buenísimo, publiquemos las tres preguntas por allá los respondo, y además les dejo las vías para que también puedan, en cualquier caso, contactarnos, ¿no? Claro que sí. Bueno, Jair, muchísimas gracias de verdad y por todo el apoyo que nos has dado con este webinar. Muchísimas gracias a los que estuvieron durante todo el webinar. De verdad lo apreciamos muchísimo y bueno, cuídense mucho. Jair.